La población mudéjar que permaneció en las tierras conquistadas por los cristianos era numerosa. Los reyes católicos consideraron la evidente necesidad de organizar unos poderes especiales para esta clase social que los condujese a un control efectivo y cómodo. Para ello hicieron uso de ciertas personas destacadas entre ellos que servirían como intermediarios. De ahí las figuras de los alguaciles y alfaquíes mudéjares. Estas personas estarían investidos de ciertos poderes y su papel serviría de enlace entre la comunidad mudéjar y la autoridad establecida. Entre sus funciones principales se encontraban la de recaudación de impuestos y el gobierno local. Por estas percibían su correspondiente salario, además de la concesión de bienes raíces y alguna que otra pensión, según casos puntuales. En muchas ocasiones, el cobro de impuestos por los propios receptores cristianos nombrados por los reyes, planteaba grandes dificultades. Los concejos de mudéjares en el obispado de Málaga se resistían a pagar los derechos de almaguana, alfitra, alquecet, etc. Para acompañar a aquellos funcionarios eran requeridos por mandato real los alguaciles, alcaldes o alfaquíes de cierta fama entre los mismos mudéjares. Los morosos podían mostrar resistencia a la contribución y entonces se acudía a las justicias de los lugares, aunque intentando evitar el uso de la fuerza, y el consejo más utilizado era el de reunirse y platicar para determinar las causas de la desobediencia en el quebrantamiento de lo capitulado. La actitud de estos personajes era variable, unos conllevaban la total colaboración con los vencedores cristianos, como ocurrió con el alguacil de Atajate al que acusaban sus congéneres, diciéndole que era cristiano y que tenía vendidos a los moros. En contrapartida, en el lugar de Cortes el alfaquí Muhammad Ibn Cutilla se adhirió al bachiller serrano, siempre en defensa de los mudéjares que quedaron en el lugar, denunciando muchos de sus sufrimientos. En otras ocasiones era el miedo a las represalias el que los ponía en situación de inobediencia, como ocurrió con el alcaide de Benadalid que rechazó su intervención en el apresamiento de 2 moros salteadores. El proceder análogo de algunos servirá para que una parte de la sociedad campesina, que rechazaba el exilio, confiase absolutamente en sus líderes, mientras que en otros casos su proceder sería causa de una repulsa total. La personalidad y el estatus social de que gozó Ali Dordux entre los colaboracionistas mudéjares eran destacados. Nombrado alcaide de los mudéjares malagueños, se ganó la atracción de sus congéneres, de tal manera, que siempre fue respetado y obedecido. Supo conjugar perfectamente su esencia mudéjar con la realidad nueva impuesta por los cristianos. Colaborador eficaz de los reyes, se negó tenazmente a una total compenetración. Nunca aceptaría su integración étnica y cultural, ignorando, a pesar de la convivencia diaria, el idioma de sus contrarios. A pesar de ello, se le concedieron tierras en Málaga y Vélez Málaga, una pensión anual de 20.000 maravedís. Sobre las rentas de Casarabonela y los derechos preceptivos en el desempeño de sus funciones. Su sentido realista y práctico en el estatus del momento lo llevó a desempeñar cargos de confianza hasta el punto de que las autoridades lo elevaron al puesto de alcaide y por lo tanto con las atribuciones de cadiazgo, puesto que en muchas ocasiones lo ejercería en la serranía de Ronda. La figura del cadí en tiempos musulmanes reunía las competencias del juez en todos sus ámbitos. Después de la conquista serían dirigidas solamente en su aspecto civil y particularmente en el círculo mudéjar. Los asuntos criminales eran juzgados por el corregidor o bien por jueces en la Chancillería. Dordux fue investido como alcaide de Málaga, lo que conllevaría el ejercicio de la jurisdicción civil entre mudéjares. Su peculiar realismo hizo que reclamase a los reyes su derecho a una remuneración por su actividad como cadí, que en épocas nazaríes se pagaba por medio de la alfitra o gallina o farfa. Estos decidieron que los derechos percibidos por la Administración de Justicia en Ronda, Marbella, Málaga, Vélez Málaga y sus respectivas jurisdicciones habían de ser repartidos entre los distintos corregidores y Ali Dordux a partes iguales. En síntesis, sería un gran personaje y quizás la figura más representativa dentro de su grupo mudéjar en el conjunto del obispado y valorado tanto por los suyos como por los cristianos. Otra personalidad, esta vez menos estimada en el conjunto mudéjar, fue el alguacil de Montejaque Muhammad Idris. Su protagonismo en la toma de Ronda fue bastante destacado, en cuanto sirvió de cebo para trasladar el engaño de que fue objeto Amete el Zegri, alcaide de la ciudad. Su vida, a partir de la conquista, iría encaminada a ser intermediario entre los cristianos y su grupo.
En esta situación fue medrando, consiguiendo que su hacienda aumentase y manifestándose cada vez más partidario de la causa cristiana. Por este motivo, en momentos críticos como los de la sublevación de 1501 y comisionado por los reyes para sosegar a los moros, de Ronda, sufrió grave atentado, que estuvieron a punto de acabar con su vida, de tal forma que los reyes ordenaron la captura y el castigo de los delincuentes. En síntesis podemos resumir el importante papel que determinados mudéjares renombrados de la serranía desempeñaron después de la pacificación del territorio, sirviendo de enlace entre el poder constituido y los moros que decidieron seguir viviendo en estos lugares. Y como colofón final, citar bienes percibidos por algunos de estos alguaciles, tierras por valor de 15.000 maravedís en Faraján en bienes raíces a cada uno de los alguaciles de Benadalid y Benaluría, situados de por vida en rentas y tierras de Ronda, 4.000 maravedís. A Fernando de Morales, Mahomat Idris, 1.500 maravedís. A Alonso de Morales, Mahomat Eliquini, 10.000 maravedís. A Amada Bencuca, Juan Tello, y 1.000 maravedís. A Alonso de Morales, Mamada Caca.